Continuamos en Entre Nosotros, hoy con la presencia del profesor doctor Luis Alberto Semper, quien continuamos desarrollando este abordaje de un tema de nuestro tiempo, de nuestra sociedad, el estrés. Beatriz, por favor. Sí, le había hecho una pregunta al doctor y quedó pendiente para este momento, ¿no? A veces que uno no se permite el error y se culpa, y viene la culpa, ¿por qué lo dije? ¿Por qué dije lo que no me correspondía? ¿O por qué a mí me tiene que pasar esto que no me debe pasar por tal o cual cosa? Y justamente perfectamente él lo dijo hace un rato. Una trampa que la culpa busca el castigo. Claro. Hay un tema, bueno, por supuesto que la culpa es una vivencia personal que yo creo que es aprendida a través de generaciones. No nos olvidemos que nosotros venimos de una cultura judeocristiana muy culpógena. De hecho, hay otras civilizaciones que no sienten culpa. Pero en definitiva, ¿qué es la culpa? ¿O para qué está la culpa? Nos salimos del tema del estrés, pero está bueno. Sí. Bueno, ¿por qué está la culpa? Nuestro cerebro funciona siempre tratando de usar, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, los objetos que están en el mundo. O sea, es una máquina que percibe objetos del mundo, situaciones, y los trata de usar inmediatamente. Es una máquina práctica. O los actos que nosotros emitimos a través de nuestro cerebro buscan objetos que sean adecuados, ¿no es cierto? O sea, yo si quiero tomar agua tengo que usar este objeto, no un reloj. Eso se llama praxia. Ahora, lo que hace nuestro cerebro maduro es usar no los objetos, sino usar adecuadamente los objetos. Por ejemplo, este vaso puede tener agua, es agua limpia, pero si tuviera un agua que fuera un agua de una cuneta o una cosa así, no sería usable, a pesar de que es agua. O sea, vamos aprendiendo a través del tiempo determinados valores. Valores que pueden ser preventivos, pueden ser éticos y pueden ser estéticos. Vamos aprendiendo valores preventivos, valores éticos y valores estéticos. Esos valores hacen que yo me inhiba frente a una situación. Si yo tengo un valor preventivo de que el agua no es ingerible, tengo que inhibir el objeto de agua para consumirlo. ¿Se entiende? O sea, lo que estoy haciendo básicamente es inhibir a través de estos valores. Ahora traten de imaginarse que si yo tengo valores éticos determinados, dados por la cultura, y yo no los uso, esos valores éticos, tengo un sentimiento personal que se denomina culpa. O sea, solamente yo sé que es pasado un valor o un dogma, una ley, una costumbre, una ética. Yo solamente en mi interior sé que he hecho algo que no corresponde con lo que yo tengo inculcado a través de la adquisición de estos valores que decía. O sea, la vivencia de culpa es personal. Ahora, si ante esa situación de falta de ética se entera Jorge o vos y me mirás a los ojos, no voy a tener culpa, voy a tener vergüenza. ¿Se entiende? Sí. O sea, la vergüenza es la mirada de mi prójimo que sabe que yo he infringido una norma ética o moral. Bueno, estaba pensando que podríamos ir a las cátedras que él realiza en su instituto y escucharlo horas y horas, ¿no? Pero bueno, él tuvo la gentileza de venir a hablar con ustedes y nosotros sobre un tema tan preocupante, que todos los días lo pensamos, lo sentimos y no sabemos cómo tratarlo o cómo tratar esa situación que vivimos y si tenemos o no tenemos estrés o el distrés. Uh-huh. Bueno, en principio te digo, me siento más cómodo acá que en las cátedras, ¿no? No todas las personas se estresan. No. Nosotros en este momento estamos haciendo en la práctica, concretamente en la práctica, y ¿cómo se llama? Incorporamos en la práctica nuestra algunos estudios que tienen que ver con lo que se llama genotipificación de la proteína transportadora de serotonina. Es CERT es la sigla. Parecería ser que hay algunas personas que un cromosoma que tiene como fuera una personita con los brazos hacia arriba, con las piernas, una parte, ya sea de los brazos, de la pierna del cromosoma,
le falta un pedacito. Y ese pedacito de ese cromosoma es el que tiene que formar una proteína que transporta un neurotransmisor que específicamente es la serotonina. Y parecería ser que las personas que le falta este pedacito, o sea, tienen un alelo corto, un brazo corto del cromosoma, son más vulnerables no solamente a tener estrés, sino además a tener consecuencias más graves del estrés, entre ellas la depresión. O sea, es un marcador de rasgo, no de estado, de rasgo, de vulnerabilidad de esa persona a tener cuadros o trastornos depresivos frente a las circunstancias que te ponen en la vida, o sea, frente al estrés. Y esto creo que es un avance muy grande, porque además de esto, no solamente interfiere en la producción de una proteína, sino que además se ha visto que los cerebros de estas personas están, digamos, más vulnerables. Hay unas regiones del cerebro, una estructura del cerebro que se llama amígdala, que son como las alarmas que están en los lóbulos temporales, que en las personas que tienen esta alteración cromosómica, las alarmas son más grandes. ¿Qué significa esto? La alarma es más sensible a los estímulos externos, o sea, hay mayor reacción neurovegetativa, hay mayor reacción hormonal y humoral frente a la misma situación, a la misma circunstancia que otra persona tendría menos repercusión vegetativa y humoral. O sea, parecería ser que hay también una vulnerabilidad personal, genética, digamos, a sufrir el estrés. ¿Y qué se hace ante eso? ¿Qué se hace ante eso? Bueno, obviamente que en la época que mi padre ejercía la medicina, psiquiatra también, en realidad él tenía una digamos, era un hombre más sabio, tenía un don muy especial en la palabra y una capacidad de transmitir mucha tranquilidad y afectos, y era en esa época, cuando Corrientes era más chica, era como si fuera un médico de familia. Hoy un poco se ha perdido, bueno, ahora están rescatando los médicos de familia, pero en ese momento los médicos eran médicos de familia, o sea, conocían no al paciente que iba a un consultorio, sino conocían un poco el contexto de la familia. Incluso participaban de la familia, activamente participaban, conocían cada una de las familias, que se enfermaban, que otra cosa. Bueno, mi padre era uno de esos hombres que se daba el tiempo de hacer eso, de ir a la casa, de estar de ver cuáles eran los problemas económicos, cuáles eran los problemas laborales, los problemas afectivos, a veces religiosos o políticos que podían tener, y tratar, ¿no es cierto?, digamos, sintetizar, por así decir, el problema y tratar de darle o ayudarles a dar una solución. Y en esa época, cuando una persona tenía un distrés o un estrés o una depresión por agotamiento al estrés, y por supuesto la persona estaba más o menos acomodada económicamente, me acuerdo que mi padre le decía, bueno, mire, trata de hacer un viaje a Europa. Claro, ¿qué es lo que hacían en un viaje a Europa? Se subían arriba de un barco y tardaban, no sé, un mes en llegar a Europa, y no había internet, no había teléfono, no había cartas, no había nada. O sea que uno se evadía absolutamente de todo problema que uno pudiera tener alrededor, ¿no es cierto? Después hubieron otras situaciones cuando el estrés es muy agudo y produce un compromiso importante de su vida psíquica, de la vida psíquica de ese individuo o de su vida somática. Comenzaron el tema de las curas de sueño, ¿no es cierto?, que es una forma de relajar, pero digamos son cosas heroicas y poco prácticas en el día. Por supuesto que hay hoy una serie de instrumentos farmacológicos que ayudan muchísimo a prevenir y a tratar el estrés y a tratar las consecuencias del estrés, sobre todo, especialmente aquellas que producen daño cerebral. Pero necesariamente frente al estrés uno tiene que tomar 4 herramientas. La primera herramienta, obviamente, en este caso es tratar de reparar la avería biológica, o sea, la disfunción biológica que es la que ha estado produciendo el estrés. En segundo lugar, el régimen higiénico-dietético, o sea, una persona estresada debe alimentarse de una manera muy sana. Si uno le agrega al estrés consumo de alcohol, de sustancias no legales, cigarrillo, o una alimentación inadecuada, lo que hace es poner al organismo
todavía en una situación peor. Doctor Semper, por lo general, antes de llegar a un especialista, siempre el primer contacto es con el médico clínico. ¿Es mucho el temor que tiene la persona o el prejuicio o el desconocimiento en esa situación de estrés que repercute incluso fisiológicamente y no animarse a ir a una consulta ante un especialista? ¿Cómo es esta dinámica? ¿Cómo es el camino que la gente debe tomar para poder llegar y revertir esta situación, o por lo menos poder llevarla de una mejor manera que no afecte su calidad de vida? Me parece muy pertinente y oportuna esa pregunta, por varias razones. En primer lugar, porque el paciente que sufre estrés no sabe que tiene estrés. La primera cosa, o sea, porque si no sería fácil ir al médico con el diagnóstico y decir, doctor, vengo porque tengo estrés, o sea, se hizo el diagnóstico él. El paciente va a su médico porque le duele la cabeza, va a su médico porque le duele el estómago, va a su médico porque su intestino funciona mal, porque le duele el pecho, porque se contractura y le duele mucho la nuca, porque no puede dormir, en fin, va por una serie de molestias. Y yo creo que acá es la oportunidad en que el médico, asistencial, el médico de cabecera, el médico clínico, esté familiarizado con este tema del estrés. Y yo diría que hasta hace algún tiempo la mayoría de los médicos le decían, mira, quédate tranquilo, no tenés nada, es estrés. O sea, quédate tranquilo, no hay que operarte de nada, es estrés. Y yo creo que no se tenía la suficiente conciencia de que justamente el estrés es la enfermedad más grave. No existe ninguna enfermedad que no se manifieste previamente sin el estrés. O sea, seguramente una enfermedad autoinmune, seguramente un infarto, seguramente determinadas enfermedades aún tumorales se manifiesten sin que previamente no haya una situación de estrés. O sea, el organismo rompió ese equilibrio, rompió todos los mecanismos que tenía para compensar la homeostasis y mantener la salud. Y entonces se produce la enfermedad. Entonces, yo creo que hay dos temas. Uno, del subdiagnóstico, o sea, la incapacidad que tenía un médico de hacer el diagnóstico de estrés. No nos olvidemos que nuestra formación es científico-natural, o sea, nosotros los médicos lo tratamos de buscar, de ver cómo está roto un órgano, qué le pasó, si es una infección, si es un traumatismo, si es un tumor, pero no entendemos muchas veces que es un ser humano y no los vemos desde el punto de vista antropológico, o sea, en todo su contexto, como un ser biopsicoespiritual, ¿no es cierto?, y laboral. Entonces, a veces decimos, bueno, no está lesionado el órgano, este aparato, este sistema, entonces está bien, está estresado. No. El otro punto, o sea, de esa falta de consideración al diagnóstico, a saltar al otro punto de la vulgarización del concepto de estrés, o sea, estás estresado nomás. Hay un camino, yo creo que está desde el subdiagnóstico al sobrediagnóstico, hay un punto en el medio donde requiere que el médico haga un análisis de la situación que está pasando ese individuo, toda su situación, no es solamente palparle el hígado, ocultarle el corazón y tomarle la presión, sino qué le está pasando a ese individuo. ¿Qué le está pasando? Para poder entender en el contexto de que está padeciendo un estrés. Claro. Y yo creo que aquellos quienes acceden al diagnóstico preventivo y primario del estrés no es el psiquiatra ni el neurólogo, es el médico clínico. En general, nosotros vemos pero no pacientes que ven, con síntomas o manifestaciones somáticas. O sea, vemos las consecuencias psiquiátricas que puede tener el estrés. Por ejemplo, el estrés puede desencadenar con mucha frecuencia, más de lo que ustedes se imaginan, depresión. O sea, el estrés termina agotando a la persona, provocándole, en definitiva, una depresión. Un agotamiento por... Una depresión por agotamiento. Claro. Pero no nos olvidemos que también la depresión, aunque una persona no esté estresada, puede tener una depresión endógena y percibir la vida de una manera distinta que también le genera estrés. ¿Se entiende lo que digo? Sí, o sea, la depresión en sí misma como enfermedad primaria, ante la vivencia displacentera, ante el tener que enfrentar problemas con una carga peyorativa que está impuesta dentro de la depresión, de percibir el mundo a través de la culpa, a través del dolor, a través de la ruina,
¿no es cierto?, a través del nihilismo. Entonces, obviamente que si yo consigo el mundo así, también me estoy adaptando y necesariamente esa persona además va a estar estresada. O veces, lo que quiero decir que a veces el estrés es causa de depresión y a veces la depresión es causa de estrés. Bueno, hay mucho más hilo para cortar, pero como una primera instancia, Jorge, me parece que no podemos pedirle más al doctor de lo que ha explicado. Yo les quiero, por un lado, agradecer a ustedes y por otro lado, felicitar. Alguien dijo alguna vez que un cardiólogo puede tratar en un momento determinado una hipertensión, tal vez en una hora de consulta revisando bien a un paciente, pero si ese cardiólogo se dedica a hacer psicoeducación en medios de difusión, seguramente va a prevenir muchas más hipertensiones. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Yo creo que lo que están haciendo ustedes, en este caso yo soy un instrumento nada más, de poder advertir a la población sobre este u otros riesgos que simplemente como elementos preventivos pueden tranquilamente evitar mejorar su calidad de vida para no padecer esta u otras enfermedades. En este sentido se hacen campañas para muchas enfermedades, ¿no es cierto? Hay campañas para la diabetes, hay campañas para la hipertensión, hay campañas para la enfermedad de Parkinson, en fin, hay muchas campañas que para las enfermedades metabólicas, para el tabaquismo, para la obesidad. O sea, hoy justamente a través de los medios de difusión uno permite hacer que la población tenga una mejor calidad de vida y que tenga una mayor longevidad también. Y nosotros desde nuestro staff, doctor, le contamos que tenemos justamente médicos, psicólogos, psicopedagogos, profesores en distintas ciencias, tratamos la educación, tratamos la salud, tratamos las áreas, todas las praxis humanas para justamente coadyuvar a una mejor calidad de vida y además formarnos en aquello que necesitamos. Le agradecemos muchísimo sus palabras y le agradecemos este tiempo y le pedimos por favor que no nos abandone. Muchas gracias, doctor. Gracias, Beatriz. Gracias, Jorge. Gracias, de nuevo, Luis. y lo felicito. A usted. Esta ha sido la presencia en nuestros estudios del profesor doctor Luis Alberto Semper, médico psiquiatra, médico neurólogo. Continuamos en Entre Nosotros.